el día de hoy vamos a hacer el conversatorio para razonar, porque me interesa que razonen más que sean duchos en la resolución de problemas, ¿ok? El movimiento rectilíneo uniforme, como lo dice su definición, es un movimiento que se da en una línea recta, ¿ok? Con una velocidad constante. También existe el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando es variado existe una aceleración y hay una variación de velocidad. Por lo tanto, acá la aceleración es distinta de cero, pero es constante. La diferencia entre un movimiento rectilíneo uniforme con un movimiento rectilíneo uniformemente variado es que en el uniforme la velocidad es constante y la aceleración es cero. Y en el variado, la aceleración es distinta de cero, pero es constante. Y sí hay una variación de velocidad, pero la trayectoria es la misma. Por lo tanto, es uniforme. La línea recta. ¿Ok? Ahora, el movimiento parabólico, esto va con todo, o sea, el movimiento parabólico, según lo que ustedes estaban viendo en el video, es una combinación de movimientos, ¿ok? Combina el movimiento rectilíneo uniforme con la caída libre. Ahora bien, aquí en estos dos movimientos, según lo que vimos en el video, existe una aceleración y esa aceleración es la gravedad, ¿ok? Esa gravedad, vean que es constante, pero es rectilíneo. ¿La trayectoria cómo es? No, es diferente, es una parábola, por eso se dice que es un movimiento parabólico con caída libre, ¿ok? Pregunto, ¿qué diferencia vemos acá con respecto a la velocidad, según lo que vieron, Jerry? Que la velocidad... A ver, espera. Que sigue siendo la misma, por eso. La velocidad, en este caso, recuerden que el vector velocidad tiene dirección, módulo, dirección y sentido, ¿verdad? Fíjense que normalmente en el movimiento rectilíneo uniforme que nosotros hemos estudiado, la dirección del vector es 0 grados. ¿Ok? En este tipo de movimiento, la dirección del vector tiene un ángulo diferente de 0. Por lo tanto, el sistema de referencia, como ustedes vieron, no es ahora en una dimensión, sino es en dos dimensiones, tanto en X como en Y, ¿verdad? Ahora, según el video, la velocidad tiene ¿cuántos componentes? ¿La velocidad tiene cuántos componentes, Jerry? Dos Componentes. Una componente en Y que corresponde a X y una componente en Y que corresponde a J. Cristel. El sentido de la velocidad en este tipo de problemas, ¿qué se lo da? En un vector, ¿cuál es el sentido? No sé. El sentido viene expresado igual que los ejercicios anteriores, porque el vector va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es su dirección. El sentido va a ser hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, al noroeste, al suroeste, sureste, ¿ok? Arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿ok? Bien. La aceleración en este tipo de ejercicios ya sabemos que va a ser la gravedad. Ahora pregunto. Voy con María José.
Con respecto a la velocidad, cuando... Aquí hay dos momentos. Vamos a ver. En este tipo de ejercicio hay dos momentos. Imagínense, ya luego lo voy a explicar con los gráficos, pero quiero que imaginen ustedes. Aquí hay dos movimientos, ¿ok? Cuando yo lanzo la partícula, el proyectil, la pelota, la bala, cuando disparo, sale a una velocidad. Y me va a describir una parábola, ¿verdad? Pero va a llegar a un punto máximo, donde la velocidad es 0. Por lo tanto, si yo salgo con una velocidad y llego al punto máximo con una velocidad 0, ¿qué está pasando con la velocidad? Comenzó con 20 metros por segundo y terminó en el punto máximo de altura, aquí en el punto máximo de altura, terminó con velocidad 0. ¿Qué está pasando con la velocidad? Aumenta, disminuye, se multiplica. Disminuye. Disminuye. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo lanzo, bien sea un objeto, bien sea que va un móvil, como decir un cohete, va hacia arriba, la fuerza de gravedad, yo voy con una velocidad, pero la fuerza de gravedad va hacia abajo. Como la fuerza de gravedad va hacia abajo, me va a contrarrestar la velocidad. Por lo tanto, la aceleración, que es gravedad, es negativa y siempre me va a ir restando velocidad cada segundo que pase. Sin embargo, cuando yo estoy en caída libre, en el punto máximo, y empieza a caer, la velocidad tiene la misma dirección que la aceleración. En este caso, la aceleración es positiva y me suma, lo que quiere decir que en caída libre, la velocidad que pasa, de 0 pasa a tener un valor y finaliza en el piso con un valor de 30 metros por segundo. ¿Qué está pasando con la velocidad? Amy. Profesora, ahí aumenta. Aumenta. Tenemos que tener claro que la velocidad aumenta cuando estamos en caída libre, ¿sí? Tenemos consideraciones. Cuando sube, la velocidad disminuye. Cuando baja, la velocidad aumenta. ¿Por qué? Porque cuando sube, la aceleración es negativa, cuando baja, la aceleración es positiva. Cuando la aceleración es negativa, me resta velocidad. Cuando la aceleración es positiva, me aumenta la velocidad, ¿ok? Ahora, con respecto al tiempo, vamos a imaginarnos la parábola. Vemos que la parábola es simétrica, ¿ok? Imaginémonos la parábola que vimos en el video. Vamos a trabajar con la imaginación para nosotros tener la capacidad de imaginar y poder resolver imaginando. Ya luego reforzamos explicando con el video. Imagínense la parábola, vean que es con una ecuación de segundo grado. Recuerden matemáticas, recuerden que una ecuación de segundo grado es una parábola, ¿sí recuerdan? ¿Ok? Cuando dividimos esa parábola en dos, tomando su punto máximo, recuerden en matemáticas ese punto máximo de la parábola. Cristel, ¿dejas de jugar con eso o por favor te retiras de clase? Imaginémonos que picamos esa parábola en dos. Hay simetría. Lo que está del lado derecho es lo mismo que está en el lado izquierdo. Supongamos que X en esta ecuación de segundo grado es el tiempo. Tiempo de subida, tiempo de bajada. La suma del tiempo de subida y el tiempo de bajada es el tiempo de vuelo.
Si la parábola es igual en ambos lados, ¿el tiempo de subida es igual o diferente al tiempo de bajada? ¿Es simétrica? ¿Qué significa que es simétrica? Es igual. Por lo tanto, el tiempo de subida es igual o diferente al tiempo de bajada, José. José Daniel. Igual, profe. Es igual. Otra consideración que tenemos que tomar en cuenta, que el tiempo de subida, en este caso, es igual al tiempo de bajada. O sea, que lo que me toma para llegar al punto máximo cuando se dispara, se lanza la partícula, el móvil, va a ser el mismo tiempo que me va a tomar bajar, siempre y cuando yo no tenga una altura inicial, ¿ok? Siempre y cuando yo no tenga una altura inicial, porque en este tipo de ejercicio se me puede presentar que tengo una altura inicial. ¿Ok? Naía. La velocidad tiene dos componentes, una en X y una en Y. Una varía y la otra es constante durante todo su recorrido. Según el video, ¿cuál es la velocidad inicial constante? ¿La velocidad inicial en X o la velocidad inicial en Y? Es en X, profesor. Perfecto. La velocidad inicial en X es la única que es constante durante todo el movimiento. La velocidad inicial en Y va a variar a lo largo de todo el movimiento. ¿Ok? Samuel, para nosotros determinar las componentes de la velocidad, nosotros tenemos que aplicar una fórmula que involucra dos elementos, la velocidad inicial y ¿qué más? Según las fórmulas que viste en el video. Hay una fórmula que dice que velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el seno o coseno de ¿qué? Profe, velocidad inicial y velocidad final, no. No. Te repito, cuando nosotros vamos a sacar las componentes de las velocidades, la velocidad en X está respecto a un ángulo. Cuando nosotros estábamos en un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros no sacábamos coseno del ángulo porque el ángulo era 0. Pero en este caso sí existe un ángulo. Entonces, para nosotros sacar las componentes en X, decimos velocidad inicial por el coseno del ángulo. O velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros vamos a usar trigonometría, ¿ok? Conforme. ¿Qué me puede... ¿Conforme? Dígame, Adicionar de lo visto. dígame, estoy aquí. ¿Qué me puedes adicionar de lo que vimos en este tipo de movimientos en el video? ¿Qué se me está escapando? Bueno. ¿Qué, profe? De la pokebola, que también habló, profe, que tiraba para arriba, para los lados, casi. Bien. Yo solo vi hasta la mitad, profe, porque ahí ese video duraba 40 minutos, profe, usted me dio hasta las Yo dije 8:20. 20 minutos. Vamos a Sí, verificar. profe. Vamos a compartir. Y vamos a ver un poco de teoría. Vamos a ver. Cuando en este tipo de ejercicios me hablan de alcance, me están hablando de la distancia que recorre
la partícula en X, ¿ok? Fíjense bien. El movimiento parabólico se da en diferentes situaciones. Cuando yo hago un disparo, cuando hago un lanzamiento que hago hacia arriba, y lo dirijo hacia adelante. Cuando se lanza un balón de fútbol, lo que me va a diferenciar con los otros movimientos es la trayectoria, ¿ok? La trayectoria que describe es una parábola. Aquí dice, se trata de una trayectoria parabólica. Este movimiento está compuesto por dos movimientos simples. Movimiento rectilíneo uniforme horizontal de velocidad X constante, que es lo que hablábamos, que la velocidad no varía, y movimiento rectilíneo uniforme acelerado con velocidad inicial hacia arriba. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero no en el eje X, sino en el eje Y. ¿Ok? Ahora bien, existen las ecuaciones. Las ecuaciones no se las voy a plantear en esta parte teórica de hidro, sino que voy a tomar una consideración del video que acaban de ver. Cuando nosotros observamos, dejé de compartir. Cuando nosotros observamos el gráfico que describe la trayectoria, lo tenemos acá. Fíjense que la altura inicial es 0, ¿ok? Y inicial es 0, se lanza verticalmente hacia arriba, llego a una altura máxima donde mi velocidad es 0, en Y, porque mi velocidad en X va a ser la misma durante todo el recorrido, y luego viene una caída libre, ¿ok? El tiempo inicial es 0, pero el tiempo de subida va a ser el mismo tiempo de bajada, ¿ok? El tiempo total del movimiento, que sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada, es el tiempo del movimiento completo o lo que se llama tiempo de vuelo. El recorrido que hace en X, porque hay un desplazamiento desde el primer punto hasta el segundo punto acá en X, se le va a conocer como alcance. Y X sub 0, 0 metros. ¿Ok? La posición al final del movimiento sería mi alcance. La posición en el punto máximo de altura sería altura máxima. Pero también tengo esa altura máxima, yo la voy a conocer como H máximo o Y máximo, ¿ok? Lo van a ver en las literaturas como H máximo y Y máximo. Recuerden que este tipo de movimientos hay un vector y este vector es el vector velocidad, ¿ok? El vector velocidad tiene un ángulo con respecto al eje X. Puede ser 30 grados. ¿Ok? El ángulo con respecto al eje X es 30 grados. Por lo tanto, como hay un ángulo, las componentes de las velocidades no serán las mismas. Y tendría yo una componente en Y y tendría una componente en E. Si yo trazo un triángulo
acá, vamos a ponerle otro color. ¿Cuál es mi cateto opuesto? El que está frente al ángulo. ¿Ok? ¿Cuál es mi cateto adyacente? El que está al lado al ángulo. ¿Cuál sería mi hipotenusa? El vector. ¿Ok? Ahora bien, por trigonometría, ¿cómo yo hallo el cateto adyacente? Yo sé que el seno del ángulo de 30, perdón, el coseno de 30 es igual al cateto opuesto dividido entre ¿qué? La hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La velocidad. ¿Ok? Ahora bien, recuerden que la hipotenusa es el lado más grande, en este caso es el vector, la velocidad, cateto opuesto. Pero yo quiero hallar, en este caso, perdón, es el cateto adyacente. Yo quiero hallar en este caso, el cateto adyacente es el coseno, disculpen. El cateto adyacente sobre la velocidad que es la hipotenusa. Pero yo quiero hallar el valor de este cateto adyacente. Quiero hallar el valor del cateto adyacente. Entonces yo despejo el cateto adyacente. ¿Quién es mi cateto adyacente? La velocidad en X. Cuando yo despejo, si la velocidad como vector, yo la despejo, esto me va a quedar igual que la velocidad en X va a ser igual si la velocidad del vector, que es el vector, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar velocidad por el coseno de 30. ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿De dónde sale la fórmula? Por trigonometría. Pero, profe. vean bien, yo necesito hallar la componente en Y. Y la componente en Y tiene una proyección. La componente en Y sería si yo proyecto esto que está acá, esta que está acá. Y por relación de ángulos, yo puedo obtener mi variable en X, mi variable en Y, sacando el seno del A. De ahí es que sale, de la parte trigonométrica. ¿Por qué me detengo a explicar un poquito esto? Para que ustedes vean que la matemática es la base de la física. Porque para poder sacar y hacer cálculos, para determinar variables, voy a necesitar la matemática. ¿Ok? Aquí hay fórmulas. Te aprendes la fórmula, pero tienes que saber cuáles son las disposiciones iniciales, en este caso, de cada movimiento. ¿Por qué uso trigonometría? Porque tengo la dirección del vector, que es un ángulo, ¿sí? Y mi cateto, en este caso, cuando yo saco mi cateto opuesto al ángulo, voy a estar sacando el seno. Y sería el seno de 30, con el cateto opuesto, que vendría siendo la proyección de la velocidad en Y. Si nosotros consideramos todos estos aspectos, podemos iniciar
a realizar ejercicios. Pero fíjense bien, hay casos donde yo tengo una altura y dense cuenta, una altura inicial, que la parábola no es simétrica. Ella es simétrica hasta cierto punto. Fíjense, ella es simétrica hasta cierto punto. Ella es simétrica hasta este nivel. Pero de aquí para acá, no sé cuál es. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios, el tiempo de subida no es el mismo al tiempo de bajada, ¿ok? Esta es la consideración que debemos tener cuando se nos presenta en la altura. Por lo tanto, mi tiempo de vuelo no va a ser 2 veces el tiempo de subida, sino que mi tiempo de subida más el tiempo de bajada va a ser igual al tiempo de vuelo. Considerando esto, la fórmula, en este caso, que pudiéramos tomar en consideración para determinar la altura máxima, debe tener Y inicial. En esta gráfica, mi Y inicial es 0, ¿verdad? Por lo tanto, yo la puedo obviar y mi fórmula quedaría B sub 0 de Y de una variación de tiempo menos un medio de la gravedad por una variación de tiempo. En el video lo pasa y en ciertas literaturas, que aquí no te colocan la variación de tiempo, sino que tomas en consideración el instante final. ¿Ok? Y vas a evaluar en función a dónde esté la partícula. Eso lo voy a explicar en el próximo curso. Las fórmulas que vamos a usar, la de alcance, es esta. Hay literaturas donde alcance la distancia en X, que puede ser X o puede ser D. ¿Ok? Tienes un X inicial. Hay ejercicios donde el X inicial es 0, pero hay ejercicios donde tienes un X inicial. Por eso esta fórmula la considera. ¿Ok? Variación de tiempo. Bueno, si yo estoy en el punto de la altura máxima, sería el tiempo de la altura máxima menos el tiempo inicial. Pero si el tiempo inicial es 0, me va a quedar T en la fórmula. Lo mismo se aplica para la fórmula de Y o H, ¿ok? Pueden encontrar X, que es desplazamiento, con la letra B, lo llamamos alcance. Y, que es la altura, porque es vertical, lo van a conseguir como H también, ¿ok? Ustedes ya decidirán cuál es la comodidad. Pero cuando hablamos de Y, estamos hablando también de H, que es altura. Cuando hablamos de X, podemos hablar de D, que es el alcance, el movimiento que hace en X, el movimiento horizontal. Teoría, inicialmente. Sabemos que la velocidad tiene 2 componentes porque es un vector, en X es constante, ella varía en Y. Va disminuyendo cuando va en subida porque la aceleración es negativa. Y va aumentando desde el punto máximo hasta llegar al suelo porque la aceleración es positiva. Al inicio, en el lanzamiento hacia arriba es negativa, por lo tanto le resta a la velocidad. Y cuando la aceleración es positiva, le suma a la velocidad. Por lo tanto, cuando los dos vectores, tanto aceleración como velocidad, tienen el mismo sentido, hay un aumento de velocidad. Está acelerando. Pero cuando la aceleración y la velocidad no tienen el mismo sentido, está desacelerando porque le resta velocidad. Esas son las consideraciones que vamos a tomar ahorita.
¿Ok? ¿Hay alguna duda con respecto a las premisas, a lo que se plantea en este movimiento? ¿Hasta ahorita hay alguna duda? Nahía, conforme, Jerry. Dígame, profe. ¿Alguna duda? ¿Están claros? ¿Han tomado nota? Profe, yo sí escribí, pero no entendí muy bien el lado del ejercicio. ¿El qué? Se me hizo un poco confuso por el lado de los ángulos. Ok, eso lo vamos a explicar entonces bien en la vuelta de clase, ¿sí? Nos vamos a conectar a las 9:20. ¿Sí? Ya, profe. Ok. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar a las 9:20. Recuerden que ustedes Chao. tienen pendiente entregar una actividad. Les voy a mandar el formulario, ¿ok? Ya, profe. Ok. Tienen estos 15 minutos para que... Sí, profe. ¿Ah? ¿Quién tiene que entregar las tareas al formulario? ¿Ustedes? Jerry, ¿no dejamos tareas? Todos. Profesor, No, profesora, no he dejado. No, fue en matemática, que usted ya la revisó. En física no dejó. Recuerda que usted dijo que iba a reforzar el tema y ahí mandamos alguna actividad. Sí, Cierto, profe. cierto, con ustedes fue, cierto. Bueno, entonces, a la vuelta resolvemos la situación de lo que me piden ahí a que le explique y al final reforzamos el tema anterior y mando la actividad de los dos. ¿Ok? Entonces, nos desconectamos.